Ah, hay un botón acá arriba que dice admitir todos. Yo tocando uno por uno estaba. Ahí vi que hay un botón arriba que dice admitir a todos. Bueno, bueno. Eh, bueno, seguimos un poco con este problema que les decía ya que era un poquito largo. Y para la parte B nos preguntaba cuáles eran las velocidades después del choque, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que es un choque elástico y sabemos la velocidad que tienen los dos cuerpos antes, ¿sí? Un cuerpo estaba quieto, que era el carrito, y el otro cuerpo, calculamos en el punto A cuál era la velocidad con la que chocó. Y después también tenemos las dos masas, ¿sí? Entonces, del momento lineal antes del choque en sí tenemos todos los datos. Eh, y después del choque, igual lo que no sabemos son las dos velocidades y tenemos las masas, obvio. Eh, bueno, ¿qué vamos a plantear entonces acá? A ver si no hay nadie que no haya aceptado. No, están todas aceptadas. Las dos cosas que teníamos en cuenta para el choque elástico era que P antes es igual a P después y que la variación de energía cinética es igual a cero, ¿sí? Eh, si vamos viendo qué sería P antes y qué sería P después, P antes va a estar dado solo por el momento lineal de la esfera, porque el carrito estaba quieto, ¿sí? No tenía velocidad, entonces, y nos iba a quedar por 0 metros por segundo, nos queda 0 el momento lineal del carrito. Y después se va a estar moviendo tanto la esfera como el carrito, ¿sí? Por otro lado, la energía cinética antes va a ser igual a la energía cinética después. La energía cinética antes está dado medio de la masa de la esfera por la velocidad de la esfera antes elevado al cuadrado. Y la energía cinética después va a estar dada por la energía cinética que tengan ambos cuerpos, ¿sí? Tanto la esfera como el carrito. Acuérdense que cuando hablamos de energía no nos importa es una magnitud escalar, ¿sí? Creo que hay alguien. Escuchá, al banco vamos a poder comer. Hay alguien que. Tomás, tenés el micrófono abierto. ¿Podés cerrarlo, por favor? Tomás. Ahí ya se lo apagué. Igual, bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo mismo que decíamos antes, dos ecuaciones que son independientes y nuestras incógnitas son las mismas, la velocidad de la esfera después y la velocidad del carrito después. Pero como yo les decía, esto tiene bastante trabajo matemático
si nosotros en algún examen les damos un ejercicio de este estilo, les vamos a dar algunas herramientas matemáticas para que se ayuden a resolverlo, ¿sí? Acá se me descompaginó un poco. Bueno, esto decía que la masa de la esfera por la velocidad de la esfera antes es la misma fórmula que tenemos acá arriba del momento lineal, pero está despejado la velocidad del carrito después, ¿sí? Este término de acá de la velocidad del carrito está despejado para hacer una sustitución. Entonces pasamos masa de la esfera por velocidad de la esfera antes restando, y la masa de carrito la pasamos dividiendo, ¿sí? Se me descompaginó un poco en la ecuación, pero eso es lo que quería decir esa. Si se me fueron... Y esto entonces lo vamos a reemplazar en la otra ecuación, la de la energía cinética, reemplazando la velocidad del carrito después. Ustedes siempre que tengan dos ecuaciones y tengan que hacer sustitución, les conviene siempre despejar en la ecuación que sea más sencilla y reemplazar lo que tenga en la ecuación que sea más compleja, ¿sí? Una cuestión del trabajo matemático posterior. Entonces, en lugar de velocidad de carrito después, en la fórmula de la energía cinética, nos va a quedar todo el término que reemplaza a la velocidad del carrito después, ¿sí? Entonces, fíjense acá planteo la ecuación como me queda, y lo que yo tengo acá es estos términos que están del lado de la izquierda de la igualdad, sé cuánto valen, ya sé cuánto es el valor. La velocidad de la esfera acá está elevado al cuadrado y todavía no sé cuánto es el valor. Y en este otro término que nos quedó a la derecha, nuestra única incógnita es la velocidad de la esfera después, ¿sí? Entonces acá ya no nos queda como incógnita la velocidad de carrito después, pero nos queda una ecuación que hay que trabajarla con bastante trabajo matemático. ¿Cómo resolveríamos esto? Primero, esta masa del carrito que tenemos acá abajo, la vamos a distribuir entre estos dos términos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se puede resolver esto? Este término acá. ¿Alguien? Multiplicar cruzado para cancelar términos. Tenemos que Eh, distribuir la potencia. Hay que distribuir una potencia, sería. Pero se distribuye con trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo. Claro, ¿Sí? sí. ¿Se acuerdan que el trinomio cuadrado perfecto decía que a más b, entre paréntesis, elevados al cuadrado, era Mm, cada uno por separado elevado al cuadrado más el doble del producto entre a y b. Entonces sí. eso es lo que voy a hacer con lo que está entre paréntesis. Fíjense, elevé este término al cuadrado, entonces me quedan estos tres partes que tenía elevado al cuadrado. Este término elevado al cuadrado, entonces me quedan los 3 elevado al cuadrado. Y acá me queda el doble del producto entre esto y esto, ¿sí? Entonces la masa de carrito me quedó elevado al cuadrado porque en ambos estaba. Y la masa de la esfera también me quedó elevado al cuadrado porque está en ambos. Y me quedó la velocidad de la esfera antes y la velocidad de la esfera después, que sería esta de acá. Y es el doble producto, por eso va al 2. Y el negativo porque uno de los dos términos es negativo. ¿Se acuerdan un poco de matemática que habían visto esto ya en la secundaria probablemente? Capaz que no lo repasan en el cursado, pero bueno, en física estas cosas las usamos. Eh, ¿Cómo seguirían resolviendo esta ecuación? Siempre que hagan sustitución, ustedes van a tener que hacer en algún punto distribución, y después van a tener que hacer un acomodamiento de los términos, y después van a tener que hacer asociación de los términos para poder resolverlo. En casi todos los problemas, a menos de que sea particularmente muy sencillo, van a tener que hacer esos pasos. Entonces ahora Profe, esto, sí, una pregunta. Me perdí en la parte del medio, donde pusiste -2 por masa de la esfera. ¿Por qué ahí está el cuadrado? Y la masa del carrito al cuadrado la también. masa de la esfera, Sí. porque es este término de acá, masa de la esfera por velocidad de la esfera antes por masa del carrito,
que se está multiplicando con este término de acá. ¿Sí? Y como esta masa de la esfera por masa de la esfera, eso me queda masa de la esfera al cuadrado. Y las del carrito, como las dos me quedó están más divididas. largo. Sí. Claro. Sí, hice un paso más claro, ahí entendí, gracias. Las del carrito, como las dos están dividiendo, también me queda elevado al cuadrado, pero del lado de abajo del cociente. ¿Sí? Claro, profe. Sí. ¿No? Entonces lo que tengo que hacer ahora es siempre distributiva. Hay que esto distribuirlo en estos tres que están entre paréntesis. Acá puse la misma ecuación que estaba antes, no hice ningún paso como para que les quede bien un paso y el siguiente uno al lado del otro. Distribuí esto con todo esto. Fíjense que acá está la masa del carrito y en los tres términos estaba la masa del carrito elevado al cuadrado, dividiendo. Entonces me quedan todas esas masas del carrito sin estar elevado al cuadrado, ¿sí? Porque se me simplifica uno con este de acá. El 1/2 me queda acá directamente, este 1/2 me queda acá directamente, y acá se me simplifica con el 2. Por eso acá le saqué el 2. ¿Sí? Les decía que venía con bastante trabajo matemático y todavía no llegamos a lo más complejo. Fíjense que yo les dejé en negrita la velocidad de la esfera después, que es nuestra incógnita. Vamos a tratar de acomodar los términos para que nos quede como una ecuación cuadrática, ordenados para usar la resolvente, ¿sí? O sea, vamos a tratar de que nos quede con este formato, ¿sí? A igual a x al cuadrado más b de x más c, siendo a, b y c un número, y x sería nuestra velocidad de la esfera después. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como esto tiene que ser igual a 0, este término lo voy a pasar restando para este lado, y los voy a acomodar todos de manera tal que cuando la velocidad de la esfera está elevada al cuadrado me queden los términos al principio, que sería este que habíamos visto de acá, y este que está la velocidad de la esfera elevada al cuadrado me queda al principio. Cuando la velocidad de la esfera está elevado a la 1, me queda en el medio, ¿sí? Que esto después vamos a calcular cuánto vale b. Y cuando no tengo como incógnita la velocidad de la esfera después, lo pongo al final porque esto me va a dar todo un número que va a ser c. ¿Sí? Entonces ahí ya lo hice asociativa, ¿sí? Velocidad de la esfera después asocié acá. Y entonces, este término de acá va a ser esta A de acá. ¿Sí? Nos va a dar A. Vamos a terminar haciendo la resolvente, ¿sí? Por eso estoy despejando esto. ¿Se acuerdan de la resolvente? Sí. Este término de acá me va a dar B, y B me va a quedar igual negativo en realidad, porque fíjense que acá está restando. Y todo este término acá, que son todos los valores que podría haber despejado al principio y sacar cuánto valen, pero yo les fui dejando las variables y lo decidí hacer ahora al final, va a ser C. ¿Sí? Fíjense ustedes, las unidades, los tres términos, si hice bien todas las cuentas, me tienen que estar terminando quedando en las mismas unidades, ¿sí? Acá me queda en kilogramos, pero está multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acá me queda en kilogramos metro sobre segundo, pero está multiplicado por la velocidad, que es metro sobre segundo. Entonces me va a quedar también en kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y el último término está directamente en kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces los tres términos están en joule, que sería lo mismo. ¿Está bien? Eso es solo para ir corroborando que fui haciendo bien los cálculos matemáticos. Entonces, les recuerdo cómo era la resolvente
x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c dividido 2a. A veces... esto es re práctico, vi que en el PowerPoint aparecía directamente la fórmula completa, así que pensé que iba a ser medio engorroso hacerlo, pero como es muy usada esta ecuación, obvio que no se la tienen que aprender de memoria, pero muchos ya la deben saber, y en el examen si se resuelve con la resolvente, seguro que se las vamos a poner para que no tengan que aprender algo que es muy matemático, ¿sí? Entonces ahora hay que reemplazar, si A vale 0,75, B menos 2,215 y C menos 4,906, hay que reemplazar esos valores en esta ecuación. Y como acá tenemos un más menos, porque en realidad lo que hacemos acá es una raíz, y siempre que haces una raíz te puede dar un número o el opuesto negativo, ¿sí? Porque menos 2 y 2 elevado al cuadrado dan 4, por ejemplo. Nos da dos resultados. ¿Y qué nos queda acá? ¿Cuál de estos resultados está bien o si están los dos bien? ¿Qué les parece a ustedes? Que para mí es el negativo, porque para mí como que, no sé, sale para la izquierda. Va, no sé. Sí, exacto. La velocidad de la esfera después es el negativo el que es correcto, ¿sí? Porque en el otro sería como que choca y sigue moviéndose en el mismo sentido, ¿sí? Por cómo lo habíamos planteado nosotros, cuando choca, el positivo era hacia la derecha y tiene que volver hacia la izquierda. Entonces, de esos dos resultados hay uno solo que está bien, que era el negativo. Entonces ese no es correcto. Y después, con ese resultado negativo, vamos a la ecuación que teníamos en donde habíamos despejado, que se me descompaginó esto, donde habíamos despejado cuál era la velocidad del carrito después, ¿sí? Este después que dice acá chiquitito, iría acá, velocidad del carrito después. Y entonces, la cuenta nos queda la masa de la esfera, que era 1 kilogramo, la velocidad de la esfera antes eran 4,43, menos la masa de la esfera de nuevo, menos este valor que acabamos de calcular, que es menos 1,47 metros por segundo, dividido la masa del carrito, que eran 2 kilogramos, y la velocidad del carrito, como tiene que ser, nos da un valor positivo, porque chocan y así como la esfera va hacia la izquierda después de chocar, el carrito va hacia la derecha después de chocar, entonces tiene que darnos sí o sí un valor positivo. Bueno, ahí termina ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda de este problema? ¿Se puede volver para atrás Sí. con la diapositiva? ¿En Ahí, dónde? en esa, justo ahí, Sí. porque estaba copiando y no terminé. Gracias. Ahora yo les voy a pasar igual el coso, el PowerPoint, ¿sí? Voy a subir por separado el PowerPoint y también vamos a subir el video, si se grabó bien todo, creo que voy a poder subir el video. Ustedes saben que tienen un apunte de problemas de ejercicios finales, problemas de exámenes finales, ¿sí? Yo me fijé en el apunte un poco para que, si quieren hacer más ejercicios, porque por ahí en la práctica los ejercicios que hay ya los resolvimos o quedan pocos ejercicios, y los que quedaron son un poco más sencillos que los que vimos en la clase. Traté de hacerlos más complicados de este tema. Pero ahora después vuelvo y te la dejo si querés esa. Del apunte problemas y ejercicios de exámenes finales de Física 2020, los que podrían hacer con el contenido que vimos en esta clase y
como para que unifiquemos un poco y hagan todos, si quieren practicar y consultar después en las consultas, serían estos 4 ejercicios que marco acá, que son el 3, el 11, el 14 y el 31. Tienen un ejemplo de cada uno de los que vimos en esta clase, ¿sí? Yo tengo consulta mañana a las 2 de la tarde y el miércoles a las 9 de la mañana. Te vuelvo ahí a esa diapositiva y ya está terminada la clase, chicos. Así que si quieren hacer alguna Dale, última gracias. pregunta o algo, si no, ya estamos. Profe, entonces Sí. dijiste que cuando, digamos, tenemos este ejercicio acá, en un examen final, por ejemplo, nos iban a decir que teníamos que aplicar la resolvente. No hay que hacer todo Si tienen que aplicar este la cálculo resolvente, matemático, digamos. si tienen que aplicar la resolvente, les vamos a dar o la ecuación de la resolvente, o si no, quizá les damos alguna otra eh, ecuación que ayude a resolver el problema, ¿sí? Porque lo vamos a ir viendo con los docentes. Igual lo vamos a ver eso, no va a quedar que se tengan que aprender todo de memoria. Eh, pero bueno, la resolvente, eso tienen que saber básicamente cómo usar su calculadora, bien, porque a veces son cálculos que usan muchos términos y entonces practiquen con la calculadora, porque por ahí uno piensa que lo entendió perfectamente y quizás sí, pero después tiene algún problema en cómo lo anota en la calculadora y termina dándoles resultados diferentes, ¿sí? Nosotros consideramos una parte del ejercicio cuando vemos que lo que está hecho mal es solo la calculadora, pero la idea es poder llegar al resultado coherente del final, ¿sí? Porque también se analiza que puedan interpretar si el resultado que les dio al final tiene sentido o no, y capaz que si le erran con la calculadora, terminan poniendo un resultado que no tiene sentido. Hasta luego a los que ya se van yendo. Si alguien más quiere hacer alguna duda más, díganme si ya terminaron de copiar esto y ya lo cierro. Profe, Sí, vos el PowerPoint lo vas a subir a la plataforma de intranet, ¿no? sí, sí, sí. Ah, perfecto. El PowerPoint lo voy a subir ahora. Y el video voy a ver cómo es esto. Voy a tratar también de subirlo lo antes posible. Buenísimo. Bueno, a ver, Profe, ya lo copié, ¿ya está? cualquier cosa. Sí, Listo, gracias. bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más, si no, hasta la próxima, nos veremos alguna consulta o la clase que viene. Listo, profe, adiós. Chao, hasta Sí, luego. profe. Gracias. Chao, profe. Adiós. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Bueno, nos vemos, chicos.